Hola, hoy vamos a meternos en un tema, bueno, clave para entender cómo funcionan nuestras sociedades, el derecho tributario. Vamos a explorar juntos, con el material que tenemos, cómo se arma todo este sistema que define cómo el Estado consigue sus ingresos y, bueno, cómo nos relacionamos nosotros con eso, fiscalmente hablando. La idea es ir un poco más allá del simple pagar impuestos, ¿no? Queremos ver la lógica detrás, cómo se busca ese equilibrio entre lo que necesita la sociedad y lo que cada uno puede aportar. ¿Y por qué se insiste tanto en la justicia, la transparencia en este campo? Vamos a revisar los conceptos básicos y las distintas partes, las especialidades que tiene esta área del derecho. Y es una exploración importantísima, ¿eh? Porque el derecho tributario es, digamos, la columna vertebral financiera del Estado moderno. No es solo recaudar por recaudar, es entender cómo se financia la salud, la educación, las carreteras, todo eso que damos por sentado como funciones del Estado. Entender esto es entender una parte clave del pacto social. Muy bien. Entonces, para empezar por lo básico básico, ¿qué es el derecho tributario? Sabemos que es una rama del derecho público. Exacto. Y se enfoca específicamente en regular los tributos. Los tributos, esos ingresos que el Estado saca de los particulares. Eso es, que no siempre son por un servicio directo, sino por el poder que tiene el Estado para sostener los gastos de todos. El derecho tributario pone las reglas del juego, los principios, las normas de fondo y los procedimientos para que esto funcione. O sea, responde preguntas como ¿quién paga? ¿Sobre qué? ¿Cuánto le toca a cada quien? ¿Y cuándo y cómo se paga? Pero ojo, todo esto respetando principios clave. Principios que son como el corazón ético del sistema, ¿sabes? Legalidad, no hay tributo sin ley clara que lo diga antes. Equidad, buscar que la carga se reparta de forma justa. Y justicia tributaria, que es un poco más amplio, que busca que todo el sistema sea razonable, que no te quite todo. Entiendo. La meta es doble. Que el Estado tenga recursos, pero sin pasarse, de forma justa. Ahora, el material dice que esto no es un bloque único, sino que tiene como divisiones, especializaciones. ¿Cómo se organiza? Efectivamente, se divide en varias ramas, subdisciplinas. Cada una se enfoca en una parte del asunto tributario. Son distintas, pero están súper conectadas, como los órganos del cuerpo, ¿no? Si falla una, afecta a las otras. A ver, veámoslas. Perfecto. La primera que aparece es el derecho tributario sustantivo, o material. Me suena a que va a la sustancia, al qué del impuesto, ¿no? Justamente, esta es la rama que define el meollo de la obligación fiscal. Aquí se dice cuáles son los elementos de cualquier tributo. Por ejemplo, el hecho imponible. O sea, la situación concreta, ganar plata, vender algo, importar, que la ley dice, ajá, esto genera la obligación de pagar. Define también quién es el sujeto activo, que suele ser el Estado, El que cobra, sí. y el sujeto pasivo, o sea, nosotros, la persona o empresa que tiene que pagar. Y, muy importante, define la base imponible, que es la cantidad de dinero sobre la que se calcula el impuesto, el monto de tu renta, el valor de la casa, eso. Y la cuota tributaria, que puede ser un porcentaje, la tasa o una cantidad fija. Eso se aplica a la base y ¡pum!, sale cuánto hay que pagar. Básicamente responde al quién, por qué y cuánto paga. Y veo que también regula cosas como las exenciones, quién se salva de pagar, las infracciones, qué pasa si no cumples bien, y las sanciones administrativas. Y se apoya mucho en principios como proporcionalidad y capacidad contributiva. Y ahí, detenernos en esos principios es clave. Capacidad contributiva es la idea de que pagues según lo que realmente puedes. No es lo mismo cobrarle a alguien que apenas llega a fin de mes que a una gran empresa, ¿cierto? Y proporcionalidad busca que el impuesto no sea una locura en relación a esa capacidad. Lo fascinante aquí es que esta rama intenta escribir la justicia fiscal en la propia ley. Aunque claro, el desafío es definir todo esto bien. ¿Qué haces con la riqueza digital? ¿Cómo mides la capacidad si hay mucha economía informal? Muchas veces la falta de claridad ahí genera problemas, litigios y esa sensación de injusticia. Ya veo, no es nada simple definir eso en el mundo de hoy. Bueno, si la rama sustantiva define el qué y el por qué, ¿qué hace la segunda? ¿El derecho tributario formal o procedimental? Esta se enfoca en el cómo, o sea, pone las reglas de cómo se aplica todo en la práctica. Regula los trámites, los procedimientos para la administración y para nosotros, los contribuyentes.
¿Te refieres a cosas como los plazos para declarar impuestos, qué formularios usar, cómo tiene que actuar Hacienda si te quiere revisar, Exacto. cómo se hace el pago, incluso cómo pedir que te devuelvan si pagaste de más? Exactamente. Cubre todo el ciclo, desde que se determina cuánto debes, la revisión, el cobro, hasta si reclamas o pides devolución. Define derechos y deberes de ambos lados, en todo ese proceso. Entonces, su importancia está en que las cosas funcionen y haya seguridad jurídica. Totalmente. Imagínate un sistema donde las reglas para declarar cambiaran cada 2 por 3, o que te pudieran fiscalizar de cualquier manera sin ninguna garantía. Sería un lío tremendo. Esta rama busca que la aplicación de las normas sea ordenada, predecible, eficiente y sobre todo que respete nuestros derechos. Son como las reglas de tránsito de la relación fisco-contribuyente. Esencial para confiar en el sistema. Claro, sin reglas claras, La cosa se puede volver arbitraria, muy rápido. tiene lógica. Necesitamos saber a qué atenernos. Pero, ¿y si alguien no comete un error, sino que, digamos, intenta engañar al sistema a propósito? Ahí entra la siguiente rama, ¿no? El derecho tributario penal. Así es. Esta es la que se mete con las conductas más graves, las que ya no son solo un error administrativo, sino delitos. Su objetivo es proteger el bien común, que es la recaudación del Estado, o sea, la plata para que funcione todo. Y supongo que hablamos de evasión fiscal con intención, ocultar ingresos, usar facturas falsas, esas cosas. Correcto. Se enfoca en el dolo, en la intención clara de engañar y de perjudicar al fisco. Y aquí las consecuencias ya no son solo una multa, pueden ser sanciones penales serias, hasta cárceles en los casos más graves. Uf, esto ya suena mucho más serio. ¿Y por qué hace falta una rama penal solo para impuestos? No alcanza con las multas. Es una buena pregunta. Se considera que algunos ataques al sistema fiscal dañan tanto al interés de todos que merecen una respuesta penal. No es solo recuperar la plata, es también disuadir a otros, mandar el mensaje de que las reglas fiscales son obligatorias y que romperlas gravemente tiene consecuencias fuertes. Busca mantener la integridad del sistema. Es la respuesta más dura del Estado contra los que quieren socavar la base financiera de la sociedad a propósito. Cambiando un poco el foco, el material habla de una cuarta rama, derecho tributario internacional. Con la globalización, esto debe ser indispensable. Absolutamente crucial. Esta rama se ocupa de las situaciones fiscales que tocan a más de un país. Piensa en las multinacionales, gente que trabaja fuera, inversiones en el exterior, el comercio electrónico que cruza fronteras. ¿Y cuáles son sus metas principales? Tiene 2 grandes metas, que a veces parecen chocar un poco, pero hay que equilibrarlas. Por un lado, evitar la doble imposición, que es cuando te quieren cobrar impuestos 2 países distintos por la misma ganancia o el mismo bien. Eso frena mucho la inversión, el comercio. Claro. Para evitarlo, los países firman tratados, convenios, que dicen quién tiene derecho a cobrar en cada caso. Y la otra meta, me imagino, es lo contrario, que no se usen las fronteras para no pagar en ningún lado. Exacto. La segunda gran meta es luchar contra la evasión y la elusión fiscal internacional. Cosas como mover ganancias artificialmente a paraísos fiscales, esconder plata fuera. Para combatir eso, esta rama impulsa la cooperación entre países, el intercambio de información financiera, normas contra la planificación fiscal agresiva. O sea, busca que la globalización no sea una excusa para no pagar lo que corresponde. Correcto. Intenta poner reglas coherentes a nivel mundial. Que se pueda comerciar, invertir, pero que las empresas y la gente paguen sus impuestos donde realmente generan la riqueza o donde viven. Es un campo que cambia todo el tiempo, sobre todo con la economía digital, que a veces es difícil saber dónde se generó el valor. Muy, muy relevante. Y finalmente hay una quinta rama, derecho tributario administrativo. ¿En qué se diferencia esta de la formal o procedimental que ya vimos? ¿Suenan parecido? Es una buena pregunta, sí, porque están relacionadas. Pero mira, mientras la formal se enfoque en los procedimientos hacia afuera, en la relación fisco-contribuyente, Ajá. la administrativa mira más hacia adentro, hacia cómo se organiza y funciona la propia administración tributaria. O sea, regula cómo se arman las agencias de impuestos, qué puede hacer cada oficina, qué facultades tienen de investigar, de cobrar a la fuerza, y también cuáles son sus límites. Precisamente.
pone el marco legal para la actuación de la autoridad fiscal. Se asegura de que los que cobran y revisan lo hagan según la ley, con transparencia, respetando los derechos de la gente. Es como un control sobre el poder del Estado en esta área. Entonces, garantiza que el sujeto activo, el Estado, también siga las reglas del juego. Exactamente. Es fundamental para que el sistema sea legítimo. Asegura que Hacienda no actúe de forma arbitraria, que sus decisiones se basen en algo y se puedan revisar. Digamos que es la rama que cuida la legalidad y la buena administración desde dentro del aparato recaudador. Excelente. Creo que ya tenemos una visión bastante clara de cómo se estructura todo esto. Hemos visto las ramas principales. Si intentamos resumir, ¿cuál sería la gran conclusión sobre la importancia del derecho tributario en general? Pues la conclusión es que un sistema tributario bien pensado, con todas estas ramas trabajando juntas, es absolutamente esencial para un Estado moderno que quiera ser funcional y justo. No es solo una máquina de sacar plata, es una herramienta de política económica y social muy potente. Claro, permite conseguir los recursos para los servicios públicos, las inversiones, pero idealmente lo hace de forma eficiente, equitativa, predecible. Y esa es la palabra clave, equilibrio. Todo el sistema, con sus ramas, busca siempre balancear esa necesidad del Estado de tener recursos con la protección de nuestros derechos y nuestra capacidad económica. La rama sustantiva pone una base justa, la formal asegura buenos procedimientos, la penal castiga los abusos graves, la internacional maneja la globalización y la administrativa controla al propio controlador. Es un engranaje complejo. Un entramado complejo, sí, pero necesario. Sin duda, y como dice el material, este esfuerzo por tener un sistema tributario justo y eficiente ayuda directamente al bienestar de todos y al desarrollo económico. Si la gente percibe que el sistema es justo y transparente, es más probable que cumpla voluntariamente. Eso fortalece la cohesión social. Entonces, para ir cerrando, podríamos decir que el derecho tributario, con toda su complejidad y sus especialidades, es mucho más que reglas para cobrar impuestos. Es la arquitectura legal que permite al Estado financiarse ordenadamente y al mismo tiempo nos da garantías a los ciudadanos para saber qué debemos hacer, pero también qué derechos tenemos frente a ese poder fiscal. Y al final busca ser una herramienta para construir una sociedad más equitativa y solidaria. Exacto. Y quizá para dejar algo picano, ¿no? Para reflexionar un poco más allá. Vivimos tiempos de cambios súper rápidos. Digitalización, nuevas formas de trabajo, más desigualdad, la crisis climática. Pensando en esta estructura del derecho tributario, que está diseñada para equilibrar lo que necesita el colectivo con lo que puede el individuo, ¿qué parte de esa interacción tan delicada creen que necesita hoy una revisión más urgente? ¿Dónde está la mayor tensión en ese equilibrio ahora mismo? Es una pregunta abierta, claro, pero me parece fundamental para el futuro de nuestros sistemas fiscales.